Universidad Central. Independencia, pluralismo, compromiso. Presenta Actualidad Central. Discusión abierta. ¿Qué tal? Bienvenidos a Actualidad Central. Esta es una discusión abierta, invitación de CNN, Chile y Universidad Central. Periodo electoral y comienzan las ofertas de campaña, las promesas electorales, lo que va a hacer cada uno de los candidatos en caso de llegar a la moneda. Uno de los temas, por ejemplo, educación gratuita, universal, ¿para quién? Mejorar el sistema de pensiones, con dinero del Estado, sin dinero del Estado, reforma tributaria, en fin. Existe plata en Chile, el país tiene plata, así de simple, para poder financiar ciertas promesas electorales, todas las promesas electorales. Bueno, en las últimas horas, el Banco Mundial, el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, puso a Chile en la categoría de los países más ricos del mundo, pues el ingreso per cápita supera largamente, ya estamos en 18.000, los 12.616 dólares. En fin, somos un país rico que va a ser rico y tiene plata ¿para qué? ¿Es sinónimo esta riqueza de desarrollo? Bueno, pero ¿qué van a hacer los candidatos con todo este dinero y cómo viene la economía en el último tiempo? Eso lo empezamos a hablar con un panel de lujo, con especialistas de cada uno de los sectores. Saludamos de inmediato a ella, Patricia Morales, porque partimos por las damas, quien es presidenta del Partido Progresista, además es economista de la Universidad Católica de Lovaina. ¿Tiene buenos títulos, Pati? Bueno, se trata de eso. Saludamos por allá a Juan Carlos Monte, economista y diputado del Partido Socialista, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Bienvenido. Muchas gracias, pues. Un gusto tenerlo por acá. Gracias. Y saludamos por acá a don Ernesto Silva, diputado UDI y presidente de la Comisión de Hacienda. Expresidente. Expresidente, exactamente. Muchas gracias por la invitación. Expresidente. Me comí el ex acá. Y saludamos, por supuesto, a don Roberto Castro, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Central, máster en Ciencias Económicas de la Universidad de Lovaina de Bélgica. También. Oye, Roberto, Chile es un país rico y cuando tú ves las ofertas electorales, dices, sí hay plata. Tendríamos que hacer reformas tributarias, no con lo que hay, como viene la economía, porque estamos, parece que ante un frenazo, ya bajó el IMASEC, de hecho. ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves con preocupación o ves que las propuestas son aterrizadas en general? A ver, primero que nada partamos por lo que es el contexto económico. Yo diría que hoy día estamos teniendo efectivamente una disminución de la velocidad de crecimiento, lo que se está provocando en general en todos los países emergentes a nivel mundial, y eso tiene que ver con la caída en el crecimiento de China, que se está estabilizando en torno a una cifra en crecimiento del PIB. Por lo tanto, uno diría, lo que viene para el próximo año es una situación más bien de un crecimiento máximo del 5%. Y sobre esa base es donde uno tiene que entrar a pensar si el presupuesto público va a dar para todas las promesas que se hacen. La verdad es que cuando uno promete reformas estructurales como las que se están prometiendo en términos de educación, también tiene que ser reformas tributarias que puedan financiar esas reformas, porque se requieren a lo menos 5.200 o 6.000 millones para financiar una reforma en el sistema educacional. Y eso hay que sacarlo con una reforma que nos permita traer recursos permanentes para financiar acciones permanentes. Don Carlos Montes, a ver, claramente una de las preocupaciones y parte de lo que los candidatos proponen son cambios en la educación. En el caso de Michelle Bachelet, de educación gratuita y universal, con un sistema progresivo, con reforma tributaria. ¿Por qué es tan necesaria esa reforma? ¿Usted comparte esa opinión de parte de la candidata? Mire, yo creo que en educación es impresionante cómo han ido aumentando los recursos en el tiempo. El año 90 eran 1.000 millones de dólares. Michelle Bachelet entregó el presupuesto con 12.000 millones de dólares y hoy día estamos como en 14 por ahí, 1.000 millones de dólares. Pero hay un tema de que los recursos en alguna forma salen por los lados. Aquí hay un tema del lucro o no lucro, hay un tema de la organización del sistema, si van a lo central, y hay también un problema de orientación. No es solo un problema de recursos, pero se necesitan claramente más recursos. Y pensamos que la reforma tributaria debe tener su principal objetivo es financiar la educación pública, y para que sea de calidad, y tenemos que tener una gran cantidad de recursos. El sistema de colegios públicos no funciona si no hay aportes basales. Se requieren aportes basales que te permitan salir adelante, y para eso se requiere recursos. Creo que hay otras cosas como salud y previsión que también requieren, pero me quedo en esto. En educación se requieren más recursos. La estimación son 5.000, pero no al tiro, sino que en el proceso gradual de instalación. Yo además conozco muy bien por dentro el presupuesto del Ministerio de Educación, y yo calculo que hay unos 1.800 millones de dólares en el actual
presupuestos que pueden ser reasignados, reorientados, porque hay programas que se vienen arrastrando antiguos, que hay que cambiarlo, o sea, pero aquí lo que importa son los objetivos, lo que importa es el enfoque y no solo los recursos. Las dos cosas deben ir bien ensambladas. Ernesto, Chile tiene plata para poder llegar a una educación gratuita y de calidad. Porque, bueno, yo ayer estuve buscando el programa de gobierno, bueno, se está elaborando en estos momentos. Y hay un grupo de parlamentarios que está, hay el senador Chaguán, por ejemplo, que decía, mira, sabes que no es necesario inventar los impuestos. Con el crecimiento y el empleo se puede financiar todas las necesidades que existan. ¿Cuál es tu posición al respecto? Lo primero es que yo quiero comentar, Pablo, que pensar que una educación gratuita para todos es lo más injusto que hay. Entonces, aun cuando alguien quisiera preguntarse si hay recursos para eso, creo que es una mala idea. Es lo más injusto que haya un alumno de medicina en la Universidad Católica que la matrícula anual cuesta 6 millones de pesos, se le den 600.000 pesos al mes por 10 meses. Cuando una familia, el ingreso ético familiar, le aportamos 40.000 pesos al mes, creo que es lo más injusto que hay. Entonces no destinaría recursos para eso. Trataríamos de apoyar a quienes necesitan poder pagar, quienes necesitan apoyo para poder pagar y que puedan pagar quienes tienen los recursos. Y desde ese punto de vista, si uno mira el país que estamos viendo, quizás la pregunta, Pablo, que hay que hacerse es, pongámonos de acuerdo en qué queremos hacer de verdad. Si uno se hace esa pregunta, yo creo que Chile dispone de los recursos para ir enfrentando los desafíos. ¿Por qué? Porque la gradualidad, como se van implementando las políticas en un país serio, es algo súper importante. Para quienes nos están escuchando, yo quiero también poder contarles que estamos en la mitad de una pequeña discusión tributaria, muy pequeña, asociada a la factura electrónica y al impuesto de timbre y estampilla. El año pasado tuvimos un proyecto de reforma tributaria, para algunos menor, para otros muy relevante. Hace 2 años y medio atrás aprobamos una reforma tributaria transitoria y se requiere una estabilidad en las reglas del juego. Y lo segundo, como idea fuerza, no da lo mismo el crecimiento económico para efectos de recaudación y capacidad de destinar recursos a proyectos sociales. Solo a modo de ejemplo, y quizá alguno de los expertos acá podrá corregirlo, pero 1 punto de crecimiento en el producto significa una recaudación cercana a los 500 millones de dólares anuales. Eso significa, por ejemplo, que si el gobierno anterior hubiera crecido a tasas similares a lo que ha crecido este gobierno, habría dispuesto cerca de 1.500 millones de dólares adicionales solamente por efecto del crecimiento económico para destinarlo a iniciativas sociales, a proyectos que el país quiere. Entonces, en eso también hay que poder pensar antes. O sea, Ernesto, ¿el Estado tiene plata para poder financiar la... Yo te digo antes, la educación gratuita no universal? Es que la educación gratuita, hoy, primero, las becas han subido de 118.000 a 320.000 becas en educación superior. La cantidad de recursos destinados como porcentaje del producto de educación ha subido de 3,8 en el gobierno de Bachelet a 4,2 en lo que estamos hoy día. Creo que ha habido un avance sistemático que se puede seguir sosteniendo. Ese es el tema. Si el punto que se plantea acá es si queremos empezar todo de nuevo, con un esquema totalmente radical, que ahora todo es gratis, yo te digo, más que un problema de si hay recursos o no para eso, yo discuto que eso sea una buena idea. Y eso creo que también tiene que ser parte de la discusión. Pati, ustedes plantean como Partido Progresista, por ejemplo, una tasa plana de impuestos, ¿eh? Un flat tax. Para no enredarlo, va a hacerlo sencillo para que todos tributen proporcionalmente a lo que van ganando. ¿Eso va a aumentar los recursos para el Estado o vamos a quedar con un sistema más transparente, ¿no? A ver, 2 cosas. Nosotros no estamos proponiendo un flat tax, pero primero yo creo que... ¿Está en tu página web? De la fundación. Sí, pero no el comando. Pero lo que yo creo es que lo primero hay que recentrar el debate. Y lo primero que yo quisiera decir es que efectivamente Chile sí es un país rico, pero no los chilenos. Cuando uno tiene 80% de las personas que ganan menos de 300.000 pesos, nadie puede considerar que Chile sea un país rico. Efectivamente tenemos un PIB per cápita de alrededor de $19.000, pero por ejemplo en la región de Los Ríos es de 11.000 versus las regiones mineras 30.000. Por lo tanto, acá lo que yo creo es que hay que pensar, uno quiere mejorar la competitividad, que clásicamente es el discurso del economista. Sí. Hoy en día, con este gobierno, tengo que ser muy clara, la competitividad bajó en 2 puntos. Bajó de 31 a 33. Y si uno observa cuáles son las variables principales a la hora de bajar la competitividad, es el capital humano avanzado y la educación. Por lo tanto, incluso desde una perspectiva económica, el punto central es preguntarse qué está pasando en educación. Quiero comentarle al señor Silva que en realidad la educación gratuita para todos no es regresiva. Porque cuando uno hace una reforma tributaria, si el 1% más rico tiene que tributar
tributar más, es evidente que va a pagar más que 300.000 pesos, que es lo que le costaría a la universidad. Es evidente que si el 1% más rico de Chile, que gana, qué sé yo, 20 millones de pesos al mes, tiene que pagar más tributos, es evidente que va a pagar más que 300.000 pesos. Por lo tanto, es una falacia decir que la educación gratuita es regresiva. No, el que es padre y que tiene más plata pagará más impuestos, pero lo lógico es que el Estado asegure ese derecho fundamental a cada estudiante. Respecto a la reforma tributaria, efectivamente... ¿Qué es lo que propone usted? Porque me separaste la fundación y el comando y se supone que eso... No, es que en algún minuto, verdad, en la fundación empezamos a evaluar el tax flax, que de hecho fue algo que habían visto también en Océanos Azules. Y dentro del equipo programático del comando, con el encargado que es Andrés Solimano, más bien estamos pensando en subir la tasa de las empresas a 25%, pero eliminar el food sin la concesión que quiere hacer evidentemente Bachelet, que es hacerlo progresivo. Nosotros sí creemos que tienen que tributar estos 200.000 millones de dólares que están siendo retenidos, pero además, y quizás lo fundamental para nosotros, hay que atacar el IVA, porque el IVA es el impuesto más regresivo en ese caso. No es normal que una persona que gana 200.000 pesos tenga que pagar el mismo IVA para la canasta básica de alimentos que aquella que gana 10 millones de pesos. Nos parece que es muy grave que se haya omitido lo más fundamental. El impuesto que más recauda es el IVA, y nosotros estamos planteando un IVA diferenciado justamente para aliviar la clase media. Nos parece que ahí es donde uno puede hacer el diferencial en cuanto a poder adquisitivo, asumiendo también que hay que generar un verdadero royalty a la minería. No basta con el impuesto específico, sino que se necesita un royalty por la cantidad de recurso natural que ha sido extraído, y también con compensaciones hacia las regiones. Una de las discusiones que se da constantemente en los periodos electorales es cuando dicen, mira, si no toquemos nada de los temas tributarios, no cambiemos, por ejemplo, los royalties, porque nos puede, de alguna forma, ahuyentar la inversión extranjera, son cambios de regla del juego. ¿Cuándo es el momento preciso para hacerlo, Roberto? Mira, el otro día yo escuchaba a Alberto Arenas, que lo conocí cuando estábamos en la Escuela de Economía, y él decía, mira, cuando ustedes me dicen que la economía no está bien y no es el momento para que sea una reforma tributaria, entonces tampoco va a ser bueno el momento cuando la economía vaya subiendo. Entonces, ¿cuándo es el momento para una reforma tributaria? No, las reformas tributarias hay que hacerlas cuando se necesite, cuando se necesitan hacer cambios estructurales en una sociedad. ¿Ya? Y esto yo creo que hoy día Chile ha pasado de ser una sociedad en la cual se vislumbraba como el mercado a una sociedad que quiere ser una sociedad de derechos. Eso es lo que han instalado los movimientos sociales en la calle. Queremos derechos. Derecho a una mejor educación, derecho a una educación gratuita, derecho a una educación igualitaria, derecho a una mejor salud, derecho a una salud que nos garantice la salud de la población, etcétera. Esos son los derechos que quiere la sociedad. Y para eso se requiere que el Estado sea capaz de capitalizar en bienes públicos la mayor recaudación. Pero dime una cosa, entonces, ¿los candidatos pasan a ser buzón de los movimientos estudiantiles, por ejemplo? No. Precisamente los partidos políticos tienen la misión de interpretar, ¿no?, a la población y transformar eso en proyectos políticos viables. ¿Sabe por qué pregunto lo del buzón, diputado? Porque buscando los programas, dicen, no estamos elaborando el programa, pero si yo quiero ser gobierno, no voy a tirarme con un programa a solo meses de una elección. Entonces, buscamos los programas, lo encontraste, delante te decía Roberto, tú que encontraste, saqué en el fondo lo de la fundación, como tú decías, pero pareciera que la hoja está en blanco y la vamos haciendo en el momento como nos va yendo. Mira, lo que pasa es que quizás conviene distinguir entre lo que es proyecto para más de 4 años, por un periodo más largo, el enfoque de las cosas, porque yo comparto con Patricia de que viene un momento de cambio. O sea, aquí no podemos seguir creciendo ni viviendo como estamos. O sea, yo creo que el país ha demostrado que aquí en Chile es muy desigual, con mucho abuso, necesitamos hacer cambios. Y a alguna gente le parece como Ernesto que las cosas están bien, hagamos pequeños ajustes. A otros nos parece que hay que introducirse estos cambios y eso no tengo todo el tiempo para plantearlo. Yo creo plantear el ejemplo de la gratuidad en la educación. Michelle Bachelet ha planteado de que esto es a 6 años, ¿no es cierto?, que hay un periodo de maduración. ¿Cuánto hoy día recibe ayuda estatal? El 40% de los alumnos hoy día tienen ayuda estatal, el 40% de los alumnos. Falta, para llegar al 100% del 60%, ella plantea una cierta gradualidad. Nosotros, cuando discutimos la reforma educacional, dijimos que había que ir un poco más arriba, en su tonalidad inicialmente. Bueno, yo creo que es importante que se financie con impuestos la educación, porque no puede ser que el que tiene más plata vaya al mercado a comprar mejor educación y el que no tiene, en el caso de educación superior, pero muy válida en educación escolar, y el que no tiene plata tiene que comprar una necesariamente más mala. Es un concepto de cierta equidad. Esto tiene harto enredo, porque para una carrera, para 2 carreras, por cuántos años, ese es otro tema más práctico. Pero yo también quiero agregar un punto en esto. ¿Qué pasa con los médicos? Hoy día los médicos dicen, bueno, yo compré mi carrera porque voy a ir a servir a un consultorio.
Entonces hay un concepto de sociedad de por medio. Y lo lógico es que el médico, sea cual sea la facultad, en la Universidad del Desarrollo cualquiera, tiene que tener una responsabilidad social y tiene que asumir, porque la sociedad le da la posibilidad de ejercer como médico. Bueno, yo creo que este concepto social que está por detrás, y también la idea de que hay que hacer cambio como estamos no es suficiente, somos desiguales. Y educación es un tema central que se ha invertido, yo creo que hay que invertirlo bien, hay que precisar los objetivos, se requieren más recursos, requerimos hacer reforma tributaria, es posible hacer. Hoy día está todo, es demasiado desigual. Tú sabes que se están construyendo casas, viviendas en Santiago, en el distrito de él, de 45.000 UF. O sea, 2 millones de dólares en una vivienda que están y no pocas, y tienen un mercado. De 160, con un salario mínimo de menos de... O sea, estamos peleando para 200. Lo que decía Patricia, la mitad de los que trabajan hoy día recibe mensualmente menos de 250.000 pesos. Ese es el origen de la desigualdad. Entonces, aquí tenemos que repensar y conversar cómo mejoramos la organización de este país, porque cómo está. Además que hay otro tema, cómo seguimos creciendo, porque eso tampoco está bien resuelto. ¿Cómo seguimos creciendo? ¿A qué tasas? No, pero no solo eso, sino que aquí no basta con aprovechar el viento favorable del cobre, hay que aprovecharlo, pero de una vez por todas tenemos que pasar a tener política industrial. No tenemos política industrial pero mantener los incentivos para que exista este crecimiento, porque... Sí, pero ojo, acá hay dos cosas. Primero que nada, tienes razón de un punto. Este gobierno ha sido sumamente irresponsable porque financió gasto permanente con ingresos transitorios debido al alta del cobre. Por lo tanto, eso obliga además a hacer una reforma tributaria para sostener el nivel de gasto público que hay hoy en día. Si hablamos de... Espera, que tengo que ir a la pausa. Y Ernesto está, pero así anotando. No, voy a volver contigo al tiro, porque tengo que ir a la pausa. O sea, yo creo que esta va a ser una conversación interesante, ya que Patricia, Carlos y Roberto pareciera que tienen una mirada bastante común sobre la necesidad de una reforma tributaria. Sí, no, está bien, y desde ese punto de vista, creo que a la vuelta de la pausa voy a tener la oportunidad de poder argumentar un poco más. Si no eres tú, pero los panelistas, no se trata para nada de eso. Lo que pasa es que cada uno representa tu sector. Sí. Yo yo te puedo explicar todas mis diferencias. Vamos a ir analizándola en detalle. Yo lo que digo es que aparece de interés que el primer argumento sea que hay que hacer una reforma tributaria, sin que podamos analizar un poco cómo ha sido el progreso del país en estos años. O sea, a mí me llama la atención que cuando se discuta con esta fuerza el nivel de desigualdad y no haya por lo menos el punto de partida de decir, afortunadamente ha sido en este gobierno cuando esa desigualdad se ha ido reduciendo. Cuando se hable de la cantidad, si eso, o sea, podrá molestar un poco la vuelta, pero espera, que tengo que ir a la pausa. Es que antes de eso, y podríamos, y desde ese punto de vista vamos a tratar de te debo la palabra, te la paso a la vuelta. Vamos viendo, dice Fernando Puente, hay plata para armamento y no para educación. Insólito. ¿Qué dice? Otro más. Y tengo unos twitters de aborto terapéutico, ese tema antiguo. Ojalá el nuevo gobierno use bien el dinero y no lo malgaste. Parte de lo que está llegando a través de nuestro Twitter, para que comience a escribir con sus inquietudes, sus preguntas, las vamos a ir tratando metiendo ahí al aire. Ya volvemos. De vuelta acá en Actualidad Central. Paola Rivas, diputado Montes, dice: la mayor parte de los médicos de este país tenemos conciencia social. Eso está diciendo. Dice, desafortunado su comentario, le pone. ¿Afortunado? Desafortunado. Bueno, porque hay algunos que no tienen conciencia social, pero es un problema de organización de la sociedad, no es solo de cada persona. Voy contigo, Ernesto. A ver, principalmente el problema, yo podría decir que en términos macro, obviamente Chile no tiene problemas económicos, tiene un problema de desigualdad. Y el eslogan de la campaña de Pablo Longueira es hacia un Chile más justo. ¿Cómo se consigue eso? Es muy distinto a un Chile más igual, Pablo. Sí. Y yo creo que es bueno poder tener la oportunidad de explicar un poco más los argumentos. Un tema que no alcanzamos a cerrar del bloque anterior tiene que ver con la responsabilidad en la ejecución de los recursos. Este gobierno recibió el país con un déficit estructural de un -3, ¿verdad? Y lo está llevando a un -1. Y ha ido cumpliendo una trayectoria que se ha ido desarrollando, que se plantea al inicio de cada gobierno, que también para nosotros es muy importante cómo se cuidan los recursos de los chilenos. Nosotros no hemos zanjado todavía la discusión de cómo creemos que tiene que seguir esto hacia adelante en el próximo gobierno. Mi visión es que nosotros debiéramos mantener ese -1 y no llegar a 0. Creo que el país necesita cierta velocidad en la ejecución de recursos y tratar de corregir eso más todavía no sería tan positivo. Lo segundo es que, y lo plantea Roberto, el Estado tiene que capitalizar. Yo tengo ahí una discrepancia. Creo que mientras más podamos lograr que los recursos estén en las manos de los chilenos y los puedan gradualmente en el tiempo ir ejecutando... En bienes públicos. Bien, los recursos en manos de los chilenos se capitalizan en bienes privados. Los bienes públicos son los que tiene que aportar el Estado. Sí, y lo está aportando y así lo ha ido haciendo. Y desde ese punto de vista a mí me gustaría que ojalá las personas puedan tener más nivel de decisión
para poder gastarlo, para poder ejecutarlo. Creo que eso es lo que ha permitido, por ejemplo, que si tú miras los indicadores que muchas veces tratamos estos debates de desigualdad, del 10% más rico versus el 10% más pobre, esa brecha se ha ido acortando. A mí eso me parece bien y creo que tenemos que avanzar más rápido. Coeficiente de Gini, que siempre hemos discutido tanto en la Comisión y en el Congreso, también ha ido disminuyendo. Creo, por lo tanto, que acá hay que avanzar hacia soluciones hacia las personas de manera concreta. ¿Cómo avanzamos más rápido? Por ejemplo, ¿reforma laboral? Reforma laboral, a ver, hay varias cosas que se están haciendo hoy día que yo creo que son positivas. Se ha estado trabajando en el Estatuto de Trabajadores Agrícolas, creo que ha sido una buena manera de ir buscando acuerdos por sector. Siempre nos topamos, Pablo, en el Congreso con diferencias muy profundas cuando se quieren hacer grandes cambios. Por ejemplo, cuando la concertación plantea temas muy fuertes en materia sindical, y mi sector se ha opuesto muy fuertemente, cuando nosotros hemos planteado la posibilidad de dar más espacio de flexibilidad en materia de vinculación laboral, y ha sido la concertación la que estaba en contra. Yo creo que tenemos espacio para conversar. Y hoy día hemos tenido muchas barreras para eso. Creo que ahí hay espacio. Segundo lugar donde creo que hay espacio en materia laboral, en lo que tiene que ver con la inserción laboral de los adultos mayores. Es un tema de especial preocupación para Pablo Longueira. Hoy día hay mucha gente en la etapa de estar jubilando que quiere trabajar, que no tiene las condiciones laborales para poder hacerlo y que le gustaría poder desarrollarlo. Y lo segundo, que ha sido un foco laboral de lo que ha planteado Pablo Longueira, le ha puesto una meta, que son 500.000 empleos femeninos durante su periodo, para poder continuar con esta línea que se ha venido desarrollando de creación de empleo en los últimos 4 años, que ha sido muy positiva. Creo que a partir de ahí tenemos harto por hacer. Ya, vaya usted. Sí. Ya. Estoy haciendo lo que me pidiste hacer. Contigo, Dynamic. Yo creo que antes de hablar de reformas y de cambio hay que plantear qué sociedad uno quiere. Yo estoy convencida que hoy día hay un nuevo Chile, una nueva cultura donde hay derechos que son elementales que debe garantizar el Estado, que son educación, salud y sistema previsional. Me parece excelente que se esté planteando la posibilidad de que adultos mayores reincorporen el mercado laboral a condición de que sea en las mismas condiciones que antes de salir. Pero a mí yo me pregunto ¿qué está pasando con el sistema previsional? ¿Qué está pasando con un sistema como la AFP, que tiene una tasa de reemplazo de 30% en vez del 70% como nos dijeron? ¿Qué está pasando ¿Cuál con es el sistema que te gustaría en eso? Yo ¿Nosotros? en eso, para poder llevar la pero te lo voy a decir discusión... claramente. Sí. Pero ¿cuál es el que te gustaría? Pero primero que nada, te lo voy a comentar. Sí. Diagnóstico. Tenemos un sistema que fracasó porque la tasa de reemplazo es de 30%, porque los costos de administración que se le cobra a la gente es hasta un 24% de la cotización individual. Es decir, la persona que ahorra 100 le quitan 24 por costos de administración, que básicamente son grandes pancartas publicitarias. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Debemos regresar a una lógica de solidaridad, por lo tanto proponemos un sistema mixto. ¿Solidaridad o reparto? Solidario, reparto, es decir, un sistema de reparto en el cual el Estado garantice una pensión mínima y que el 10% se capte en ese sistema de reparto, y aquellas personas que quieran tener un complemento, una pensión adicional, lo podrán hacer a través de AFP, pero ojo, AFP regulada, es decir, costo de administración de máximo 7% de la cotización individual, como hoy día lo hace la AFP modelo, o sea, es posible. 2, un límite en el porcentaje de los fondos que tú puedes destinar en el extranjero. Hoy en día se supone que la AFP se creó para tener acceso a financiamiento interno, y eso es falso. La mayoría de los fondos, más del 80%, está destinado en el extranjero, por lo tanto ni siquiera los chilenos están aprovechando sus propios ahorros. A mí me parece que acá lo que está en jaque, en juego más bien, es un cambio de regla, que es lo que uno estima que es el rol del Estado y cómo éste debe garantizar derechos como la educación, salud y sistema previsional. No es solo educación, es también el sistema previsional y también la salud. Tenemos que profundizar en el tema de pensión. Yo creo que un problema que tiene la UDI es que cree que puede seguir igual sin asumir de que el país quiere modificaciones de las reglas, de la organización más general. La UDI ha sido el primer partido, desde ese punto de vista representa a mucha gente. Muy conservador, y esto lo va a sufrir ahora en las elecciones, ya lo sufrió en las municipales. Ganamos la primaria. Pero creo que, bueno, eso fue gracias a Velasco, pero en fin, pero ese es otro tema. Votó 20% del padrón, que nadie se ponga tan feliz. Bueno, yo creo que es bien importante asumir de que aquí se estableció una organización del país en un periodo de dictadura. Hay cosas que se han podido corregir y otras que no, hay que se han cometido errores, pero yo creo que hay áreas, por ejemplo, ¿vamos a seguir creciendo solamente por los recursos naturales? ¿Vamos a seguir creciendo solamente con el retail y con el crédito? ¿O tenemos que iniciar de una vez por todas política industrial? Para iniciar
iniciar política industrial se requiere un Estado que se la juegue en ciertas cosas. Por ejemplo, capacitación laboral. Sí es vergonzoso lo que nosotros tenemos en capacitación laboral con un sistema CENSE que no está respondiendo a las necesidades. ¿Qué pasa con el salmón, por ejemplo? Grandes problemas porque no había una... ¿Qué pasa con el cobre? Faltan choferes, conductores de máquinas y de todo. ¿Y qué es lo que ocurre? Se lo quitan a todo el resto de la economía porque ellos no han tenido capacitación. El sistema no funciona. Pero también en otras áreas. El Estado tiene que iniciar política industrial, por ejemplo, en el área energética, en el área eléctrica, en el área de energía solar. Y en ese sentido, ¿qué no hizo el último gobierno de Michelle Bachelet y la concertación para atrás? ¿Cuál es el mea culpa que hace su sector? Mire, porque creo, por la pregunta típica, si no lo hizo los 4 años mire, yo creo que hay cosas que se hicieron bien y cosas que se hicieron mal. Yo creo, personalmente, yo no estoy aquí representando a nadie del comando como tal, pero yo creo que la crisis no solo había que enfrentarla con las reservas que teníamos, se podrían haber iniciado proyectos distintos. Siempre discutimos con Velasco, con Andrés Velasco, por ejemplo, la experiencia italiana de la ley Sabatini, que en medio de la crisis, que baja el valor de los bienes capital, era la oportunidad para modernizar todo el parque, por ejemplo, el sector automotriz, todo el parque de los talleres mecánicos. Nos falta un rol del Estado. Yo comparto también lo que se dice, el Estado tiene que asumir un rol más proactivo. Esto lo hizo hasta la dictadura. La dictadura lo hizo con el sector forestal que generó, ¿no es cierto?, el 701, también en el y ahora nosotros, nuestros economistas, y yo digo de nuestro gobierno, en muchos momentos han dicho que el Estado no puede tiene que tomar iniciativa en el área política industrial para complementar. ¿Esto es de corto plazo? No. Esto supone una mirada a más largo plazo. Y el problema, la lógica de este modelo es que es cortoplacista. Y ellos nos quieren imponer que la única manera de hacer las cosas es esta. Pausa. Hay una cosa que es vital acá. Ya aquí se había empezado a desarrollar una política de corte industrial incipiente, que era el tema de los clústeres, y este gobierno la borró de plano. No, ¿ya? Simplemente no existió, volvimos a focar cero. Porque aquí hay un tema que es ideológico. O sea, uno no puede dejar de pensar ya que efectivamente cuando la derecha está en el gobierno lo que piensa es que aquí tenemos que lo que tiene que operar es el mercado, los incentivos hacen operar el mercado en forma perfecta. Eso no es cierto. Pero un poquito que tengo que ir a la pausa. Quedo pendiente en ya. Voy a anunciar más o menos qué temas podríamos tocar. Concentración económica, sí, que es uno de los grandes temas nuestros. ¿Ah? Y también, por otra parte, el rol subsidiario del Estado. ¿Ah? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y de ahí entremos también en los temas un poquito más... Estamos de repente en una economía muy alta, pero de repente la gente quiere saber, te lo comentaba adelante, bueno, ¿qué me asegura el próximo gobierno? ¿Cómo va a estar el precio del Transantiago? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el impuesto específico a los combustibles? En fin, todo eso lo vamos hablando a la vuelta de esta pausa y ahí leo los Twitter. Tranquila, ya, voy a ir con la Pati, después voy con Ernesto, lo vamos a hacer en orden. ¿Qué dicen los Twitter? Ahí vamos a poner algunos en pantalla. Los abusos de empresarios y políticos reventarán el sistema, eso dice Alexis Casanova. Y el otro que dice, mientras la izquierda habla de libertad, la derecha la practica. Ahí está parte de lo que está llegando en los Twitter. Dice, por otra parte, dice, ¿por qué mantener el sistema de AFP si demostró que es un fracaso para los chilenos? Dice Alejandro Valdés. Ya, Pati, está ahí desesperada, dale. Sí, está bien desesperada. No, lo que pasa es que, con todo respeto, Carlos, y esto no es por ti porque entiendo que no hablas a nombre del comando, pero yo creo que acá hay una especie de pecado capital que comete la Concertación. Ciertamente no en los 10 primeros años del regreso a la democracia, porque uno entiende que lo que está en juego es la recuperación de la institucionalidad, pero sí creo que ciertamente en los 10 últimos años de la Concertación, sobre mantener un modelo que en todo caso fue implementado en condiciones de dictadura. Yo creo que el haber puesto a Velasco de ministro de Hacienda demostró muy bien cuál era la convicción sobre el rol del Estado justamente de Michelle Bachelet, y siento que hoy día repito lo mismo con Alberto Arena. Nadie puede poner en duda que finalmente no hubo la convicción dentro de las máximas autoridades de la Concertación, y no estoy hablando del mundo concertacionista porque sé que hay gente que estuvo muy en contra de ese sistema, pero no se hicieron cambios estructurales a lo que es realmente la base, el sustento del sistema de la AFP, tampoco en salud y en educación. Se hizo más gasto, sí, pero no basta con hacer más gasto, tú tienes que focalizar el gasto según el modelo en el cual tú adhieres. Por ejemplo, los hospitales. Lo que está hoy en día en juego es la ley de hospitales concesionados. Y ahí lo que quieren hacer es que hospitales como El Salvador pase a gestión de empresas privadas, pero no solo gestión de los recursos humanos, de los profesionales. No es así, nada que ver con El Salvador. No, el Hospital Metropolitano de la Florida y el Hospital Metropolitano de Maipú, en la línea del CRE, es otra cosa, es otro proyecto. Y lo hemos discutido mucho con Carlos, que tenemos coincidencia y diferencia por el Hospital Nos juntamos ayer con Camilo Vaz. Si me dejas terminar, nos juntamos ayer con Camilo Vaz y él nos explicaba que había una serie de hospitales públicos que corren el riesgo de ser concesionados. Y acá
lo que pasa es que un hospital, bueno, pero un hospital concesionado, lo que está detrás de este sistema, de este modelo, es que esta nueva gestión va a definir cuál va a ser el estatuto de los profesionales de la salud. Por lo tanto, esos profesionales de la salud no van a estar bajo los mismos estatutos eventualmente que los demás, pero sobre todo estos hospitales no van a tener que cumplir con los estándares de calidad que deben cumplir hoy en día los hospitales públicos. Y ese modelo viene desde siempre. Ernesto. Sí, varias cosas. Carlos hacía un comentario que decía que la UDI es un partido que tiene sus creencias, las plantea, ha convencido primera mayoría en el país, y yo en eso invito a respetar. Yo soy súper respetuoso de las opiniones que tiene el Partido Socialista, de debatirla, de discreparla, pero no voy a decir nunca que por el hecho que lo diga el Partido Socialista es algo malo o es algo que... Yo creo que eso hay que tenerlo cuidado entre nosotros, porque vamos a descuidar un poco la política. Y creo que la UDI ha sido un partido que desde las convicciones ha ido promoviendo cambios e incorporando nuevas personas a aportar. En el tema de las pensiones, yo creo que ese debate es un debate muy difícil para las sociedades. Es muy difícil porque es muy fácil vender una promesa fácil de un político, de resolver el día de mañana que vamos a entregar ciertos recursos, versus poder tomar esto con la dificultad y la seriedad que implica el hacerse cargo de que una generación que están haciendo hoy día tiene una expectativa de vida, según algunos expertos en longevidad, de ya 100 años, donde la vida laboral está alcanzando cerca de 30 y la expectativa de vida posterior de 40. Desde ese punto, y donde además tenemos un sistema de pensiones con virtudes y defectos, que lo que lleva son 32 años de implementación, ni siquiera un ciclo de 40 años como es propio de una vida... Estáis pagando el pato como una, del día. como una vida... ¿Qué virtud tiene? Varias cosas. Es que me gustaría poder plantearlo. Primera cosa lo que tiene es que permite que las personas puedan ahorrar en su cuenta capitalización individual y hoy día tengan en sus recursos, no en la promesa que puede hacer un político como Marco, como Pablo Longueira, como Michelle Bachelet, como el que sea, tienen en su cuenta recursos que les permiten hacerse cargo de su pensión futura. Son de ellos. A diferencia de lo que existe en un sistema mixto de reparto, donde una parte importante de los supuestos recursos son una promesa que el Estado cumplirá o no dependiendo de tener los recursos, a ver, como en ese lo que está sucediendo. ¿Cómo van a incorporar ustedes en la UDI, el programa de gobierno, los planteamientos de aportes que hizo Andrea Alamán, lo que hizo Velasco y lo que propuso Orrego? ¿Va a haber algo de esa incorporación? Sí. ¿Están dispuestos? Sí, mira, varias cosas desde ese punto de vista. Los equipos de Pablo Longueira se están reorganizando en estos días. Va a haber un nuevo líder programático, donde se van a incorporar también, esperamos, los equipos de Andrés Alamán, los institutos. Y desde ese punto de vista me gustaría mencionar algunos ejemplos de temas que hay que estudiar. Por ejemplo, Andrés Velasco, muy corto, Andrés Velasco planteó en el tema de la ISAPRE un plan único para todos los cotizantes de FONASA y de ISAPRE, en el tema que ha estado discutiéndose ahora. Yo creo que tenemos que estudiar esa medida acompañada de seguros adicionales para hacernos cargo, por ejemplo, de la problemática que está hoy día. Ese me parece un ejemplo de los puntos que tenemos que abordar. Don Carlos Montes, después voy a ir con Roberto. Mira, yo creo que el tema de la historia de los 20 años es materia de un debate. Yo creo que ese es un proyecto que jugó un papel, se cometieron errores muy importantes que estuvieron en los sustantivos de cosas que se hicieron, como los temas que tú señalaste al comienzo. La concentración fue propia de una forma de crecer, de una forma de hacer las cosas, y la desigualdad no fue un objetivo de enfrentarla, se mantuvo y se enfrentaron los temas de pobreza. Pero mira, yo cuando me refiero a la UDI en esto es porque creo que la UDI es parte de un cuadro político nacional que tiene una visión, que la ha jugado y que la instaló en un contexto de dictadura y la ha jugado para que el país camine para allá, y quien no está con ello, quien no está con esa visión son todos, no sé, gente equivocada, ¿no? La única visión. Yo creo que es muy importante que el país entienda que la camisa principal de fuerza para reformar la Constitución y para democratizarla y terminar con el binominal, terminar con el Estado subsidiario, que es algo anacrónico, que no existe en ninguna parte del mundo, es la UDI, más que RN, porque por lo menos la mitad de RN estaba a favor de estos cambios y no hemos hecho los votos suficientes. Bueno, por ejemplo, en lo que estamos hablando ahora, en el mundo entero los cuasimercados, Chile se toma como un ejemplo que los cuasimercados en educación, en salud, en vivienda y en previsión no funcionan. Los cuasimercados. ¿Qué significa esto? Pensar que echar a competir los colegios a mejorar la calidad de la educación. Se demostró en Chile que llevamos 33 años con eso. Se demostró en Chile que no funciona. Echar a competir los hospitales para que esto funcione no funciona.
funcionado. Aquí se requiere proyecto de país, para haber roles de actores públicos y roles de actores privados, pero se requiere empujar en su conjunto. Yo creo que hay una visión distinta de la sociedad, de la organización. En el caso previsional, yo comparto de que esto no es una cosa así de la noche a la mañana, no es decir, se acabó esto y mañana. Yo creo que hay que establecer un cierto proceso de transición. O sea, aquí están en juego 170.000 millones de dólares, que tenemos que ver muy bien cómo se enfrenta. Yo creo que el sistema actual ya fracasó, no funciona, hay que ir a un sistema de reparto distinto. ¿Cómo se va a hacer eso? Creo que la AFP estatal es muy importante para caminar para allá, porque es un momento en que los 160 no están en mano cualquiera. Pero con la AFP estatal usted va a solucionar el problema, por ejemplo, un problema. Ahora voy con Roberto. Perdón, no cambian las jubilaciones, pero asegura que bajan las comisiones y se administra una parte distinta. Pero hay que preguntar quiénes pondrían sus recursos en la AFP estatal. La mayor parte de los chilenos. Para mí, claramente, en el tema de las AFP y las pensiones, aquí es un tema que es muy complejo, en eso yo coincido con Ernesto. Sin embargo, yo creo que aquí lo primero que hay que hacer es pensar en qué es la AFP. La AFP es una gran caja recaudadora. Y lo que hace es que esos recursos que recauda los aprovechan unos pocos, que son los grupos económicos que controlan esta AFP, y los invierten en sus empresas. Entonces, es una falacia decirle que yo tengo algo en mi cuenta individual. Es una falacia decir que yo tengo algo en mi cuenta individual, porque finalmente estoy dependiendo de decisiones de un grupo de inversión en relación a los papeles que administran mi cuenta. Ahora pregunta, quiero ir a otra cosa. Como que ninguno de los candidatos, ninguno de los candidatos yo he visto, o a lo menos he leído, que ingresen directamente en el tema de la concentración económica. Mi pregunta para ti, Roberto, en tu calidad de académico, ¿no? Yo me gustaría hablar después de lo que ha dicho Pablo Longueira siendo ministro, con dos fusiones y después en temas de fiscalía y en temas de CERNAC, porque ahí yo creo que ha habido una mirada muy importante. A mí distorsiones que provocan la concentración, y me gustaría, ¿sabes qué? Que explicar en dos palabras qué es lo que es la concentración económica, porque a veces los televidentes dicen, un poquito. Rapidito, mira, aquí hubo un proceso de privatización de todo lo que en economía se llama las utilities, que son aquellas empresas que habitualmente están en manos del Estado y que sirven para recaudar recursos todos los meses. Son una gran caja recaudadora. La luz o la electricidad, el gas, el agua, ¿ya? Y en este caso la ISAPRE y la AFP. A todos tenemos que pagarle todos los meses un porcentaje de nuestro sueldo. Esos recursos que recogen, ¿ya? En la medida de que esto esté en manos privadas y además muy concentrado en grupos económicos, ¿ya? Chile tiene un mercado muy pequeño en eso, ¿ya? Lo que hace es que esos grupos lo administran y lo van concentrando en sus propias empresas. Entonces, claro, yo tengo en mi cuenta algunos millones, no sé cuánto será a esta altura, que efectivamente me rinden una cierta rentabilidad. ¿De qué depende esa rentabilidad? De decisiones que toma un grupo económico de inversión, en el cual ellos verán dónde está su mejor inversión, dentro de una regulación que le pone en este caso, la Superintendencia de AFP. Ahora, pero dentro de esa regulación yo puedo elegir invertir en mi empresa o puedo elegir invertir en la empresa de mi amigo. O una muy riesgosa también. Eso está más regulado por la Superintendencia de la AFP en función de los fondos, digamos, y eso ha hecho además que el sistema se mueve como una manada. Si tú miras la rentabilidad de los fondos, no hay diferencias de más de un punto y medio en la rentabilidad que tienen las AFP en los distintos fondos. ¿Y eso qué significa? Que todos hacen lo mismo. Entonces no me digan a mí que están velando por sacarle la mayor rentabilidad a mis recursos. No es cierto, están velando por sacar la mayor rentabilidad para sus propios fines. Yo quiero agregar algo en el sentido de lo que dice Roberto. De verdad, en esto el tema de la AFP es escandaloso. O sea, lo que estamos viendo en estos últimos 2 años, después de la crisis sobre todo, es que tenemos utilidades de las AFP para sus propios directorios y dueños, paranormales, y rentabilidades negativas. Si tú estás en el sistema de AFP, sabrás, al igual que todo, que la AFP está teniendo rentabilidades negativas, no así las utilidades. O sea, el sistema ni siquiera... el acumulado desde que empecé a cotizar. El sistema, el ciclo económico es el que va cambiando. No. Los directorios y los dueños de la AFP no están afectos a las crisis. Pero mis propios ahorros sí. Entonces acá el problema es que no tenemos un sistema corresponsable. ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿con lo de los directores o con el sistema de rentabilidad? Para que podamos analizar un poco cuál... Déjame hablar y te comento. Pero para poder entender, mi problema es que yo estoy convencida que este sistema fracasó. ¿Pero por qué? Porque entre otras cosas no hay corresponsabilidad. Acá no hay ningún incentivo a tener una buena gestión porque los ahorros, las pensiones de todo pueden tener rentabilidad negativa y tú sigues teniendo utilidades paranormales.
puedes tener comisiones que van desde el 7% al 24%, trátese la AFP Modelo, Cuprum, Plan Capital, cambian todo, y perdóname, o sea, más del 20% de tus ahorros mensuales que se van a gastos de publicidad. Yo en serio no veo cómo se puede defender el sistema de AFP. Yo creo que lo importante es tener las alternativas para poder evaluarlo. Pero por Dios, si está evaluado, todos los estudios lo han evaluado. ¿Para qué enojarte? ¿Cuáles son las alternativas las alternativas que plantean? Nosotros hemos planteado varias medidas para perfeccionar el sistema de AFP. Voy a plantear ciertos ejemplos que son muy puntuales, de cosas muy puntuales. Lo primero es que nosotros hemos planteado que lo que puede haber son la posibilidad de tapar lagunas previsionales pasadas de un trabajador con todo tipo de incentivos tributarios posibles, para que si alguien tiene la suerte, que no todos lo tienen, de poder disponer algo más de sus ahorros para cubrir lagunas, lo premiemos. A diferencia de lo que hizo el gobierno con los votos de la Concertación y Renovación Nacional, de limitar los depósitos convenidos, de limitar el APB. Eso, ¿por qué? Porque en el fondo muchas personas quieren poder cubrir su ahorro. Segunda cosa, poder revisar si gran parte de los fondos del seguro de cesantía, que se sobreestimó lo que se necesitaba, se pueden utilizar para poder también ir cubriendo. Esos son recursos de los trabajadores, perdóname. Eso, y a su cuenta, a su cuenta. Los que tendrían que poner de una manera y poner más, eso no es otra cosa. Exactamente. Eso es de manera que puedan ayudar a complementar la pensión. La tercera cosa que hemos planteado es incorporar mejoras muy pequeñas. Por ejemplo, que un padre o madre que tiene un hijo discapacitado, que hoy día no tiene cómo ahorrar, pueda hacer un ahorro en beneficio de ese hijo con un tipo de APB o ese tipo de... ¿Qué le responde al Twitter? Mira, lo que pasa es que yo entiendo que la consigna de que blanco o negro, que algo se acabe o termine, siempre es fácil de promover. Yo nuevamente pregunto ahí, ¿qué es lo que planteamos? Y yo creo que el camino que hemos tomado ha ido avanzando, y creo que va bien, y hay mucho por mejorar. Esto no va a terminar, no se va a solucionar, sea con un sistema de reparto, un sistema mixto, un sistema de FP, lo que sea, si es que no gradualmente no revisamos cuántos años más imponemos los trabajadores, cómo se formalizan las relaciones laborales para que no haya, y esto es una propuesta de Pablo Longueira, un fin a las cotizaciones mentirosas. La cantidad de personas que se le cotiza por menos de lo que de verdad trabaja y se le paga es indignante. Pero eso son y eso también lo podemos... Eso también es una medida. Déjame una cosa, tengo que ir a la pausa. Diputado, volviendo, voy con usted para pagar cualquier deuda que tenga. Estamos con algunos de los Twitter, que es lo que dice Carmen Borbarán. Dice: AFP y SAPRE, nuevo botín económico del sistema neoliberal aceptado por la Alianza y la nueva mayoría. Marcel Clos dice: la solución es que se termine la NFP. No, perdón, ese es R. Campos Roja, que estaba ahí, pero que ahí en su ícono, está el logo de Marcel, de Marcel Clos. Y Fernando Puente, como siempre, nosotros vamos a terminar pagando las promesas políticas, es lo que nos señala. Ya volvemos. De vuelta acá en esta discusión abierta. ¿Qué nos han dicho los Twitter? Nos hemos portado mejor con los Twitter, La AFP son una estafa legalizada, dice Daniel Pino. ¿Y que igual es el otro? Que ahora está la Ceci Roble acá con los Twitter y la cosa cambió. Uno aprieta un botón rojo, el botón de pánico, y los pone ahí. Sistema AFP de la derecha funciona, pero ganando 20 millones al mes. En ese sentido hay bastante consenso de parte de la gente, porque obviamente no está conforme. Tenía un sistema de reparto que le muestre la alternativa. Claro, si eso es lo que pasa, Pablo. ¿Cuánta alternativa? Diputado Montes. Es mala fe. Mire, yo creo que claramente el sistema AFP fracasó. Y aquí tenemos que pensar en que esto tiene que cambiarse el sistema previsional. Ahí tiene que haber un cambio muy profundo. El sistema de capitalización individual puro, como es el chileno, no funciona. Y esto no hay ningún país que tiene un sistema de capitalización. Este es el único caso extremo. Todo lo demás que adoptaron elementos de esto fue combinando con un sistema de reparto. Y este es un sistema, como ahí decía, que hay que tener muy alta renta y muy estable la renta para tener. Esto no funciona. Y no funciona en las dos partes. Por un lado las pensiones y por otro lado la orientación de la inversión. Porque son dos cosas. Una cosa es qué jubilaciones da y qué se hace con esos recursos. Y uno dice, ¿por qué la AFP no han ayudado a la innovación en este país? ¿Por qué no han ayudado a modernizar? ¿Por qué esos recursos no han ido a otras áreas? Por ejemplo, como plantea Ricardo Frame David, a la modernización de la pyme y otras cosas. Yo creo que esto no resulta. ¿Cuál es la transición y hacia dónde vamos a transitar? Yo creo que efectivamente es una discusión. Yo estoy convencido que el sistema de reparto debe ser la matriz, la estructura fundamental de organización. Y no es verdad que el sistema de reparto en todas partes del mundo no funciona. O sea, en Chile incluso si uno lo compara con el viejo sistema sería una
larga discusión acá, pero ustedes han creado un mito de que este sistema es perfecto y que no hay otra cosa. ¿Por qué? Porque la gente sabe cuánto plata tiene propia ahí. Y eso es lo que genera un cierto incentivo. Así yo tengo, pero la gente le dice, usted puede usarla para algo, le da buena jubilación. La gente empieza a desconfiar del sistema. Yo creo que este sistema fracasó. Tenemos que crear un nuevo sistema. Estoy convencido de que esto requiere un debate y requiere cierto nivel de consenso. Esto no va a ser, no puede ser de la noche a la mañana, tiene que ser en un proceso que ojalá partiéramos con una AFP estatal y enanchando el pilar solidario que hizo la presidenta Bachelet. El crear una jubilación pareja a 900.000 dueñas de casa, a 900.000 personas, fue muy potente. Eso hay que ensancharlo a otros sectores en el proceso de transición hacia un sistema de reparto. Les quiero hacer una pregunta a la vez que que la quiera tomar la responde. Y quiero llevarlo a un tema súper doméstico. El más doméstico de todos. ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, uno de los grandes problemas que se produce en el día a día de las chilenas y de los chilenos es el alto precio de los alimentos? ¿Cómo va a haber competencia si tenemos 3 cadenas de supermercados que regulan los precios de lo que es lo más básico, la comida que se lleva en la casa? Don Roberto, usted en su calidad de académico nuevamente. Mira, la verdad es que aquí los supermercados no compiten por precios de los alimentos, ellos están en un negocio financiero. Entonces lo que nosotros observamos en realidad es que había un alza generalizada de los precios de los alimentos a nivel mundial y que eso se ha traducido en los precios internos. Pero si tú vas efectivamente a los precios de los productos, salvo las exquisiteces, el resto son precios que tienen bajo margen. ¿Por qué? Porque donde efectivamente hace su negocio cualquiera de las cadenas de supermercados es que recauda, algunos a 120 días, como dijo el otro Polman, si no el negocio no funciona, ¿ya? Y le paga a los proveedores, le paga a los proveedores a 120 días y esos 120 días trabaja la plata en un sistema financiero. Don Carlos Montes, la Cámara 4 es toda suya, diga lo que quiera. Voy a seguir para acá. ¿Precios también? Los precios de los alimentos han tenido un alza a nivel mundial y eso es lo que se está reflejando hoy día. Ahora, que ahí haya sobremargen en los precios, yo no diría que hay sobremargen. El tema es Eso es otro. importante. Sí. El tema, bueno, Carlos. No, vamos con Carlos porque ya se acabó el programa. Cámara 4. Creo que es muy importante que el país aproveche la posibilidad que tiene de hacer reformas profundas. Tenemos que hacer cambios, después de todo lo que ocurrió hay que hacer cambios estructurales muy importantes en el país. Y Michelle Bachelet ha propuesto estos cambios estructurales y creo que un cambio central son las reformas laborales. No podemos seguir con trabajadores que son tratados de la manera que son sin capacidad ninguna de negociación. Creo que hay que hacer cambios en la ciudad también, una reforma de cómo se organiza la ciudad. No pueden ser solo los negocios los que generan cómo se hace la avenida, cómo se desarrolla y crece la ciudad. En fin, reformas profundas. Adquiere Michelle Bachelet. Hay gente que dice, ¿por qué no lo hicieron antes? Porque antes no nos permitió la derecha, porque antes no hubo un movimiento estudiantil, antes ahora hubo un movimiento estudiantil que dice que el país hay que cambiarlo y nosotros oímos ese mensaje y creo que porque Michelle Bachelet quiere hacerlo y muchos de nosotros quieren. Diputado, la Cámara 5 o la 4, Ingrid. La Cámara 4 es suya. Bien, primero agradecer la invitación. Creo que es muy importante poder discutir sobre lo que viene en Chile hacia adelante. Yo creo que lo que ha hecho este gobierno ha sido un paso positivo para generar mejores trabajos, mejores condiciones de vida de los chilenos y en un ambiente de tensión y dificultad es lo que está sucediendo en Chile. Y de eso hay que hacerse cargo. Pero lo que hay que hacer es tratar de dar respuestas que permitan ir construyendo y no destruyendo. Y de esa forma, yo creo que el liderazgo que ha tenido Pablo Longueira y lo que ha hecho desde su rol de parlamentario, como político, como ministro de Economía del presidente Piñera, lo que genera son las condiciones de la confianza para poder seguir avanzando. Yo quiero invitar también a quienes nos están escuchando a que a lo largo de lo que queda del año, cuando se está dando este debate donde aparece tanto eslogan, tanto populismo, y lo digo con esas palabras, que podamos también evaluar la responsabilidad y la seriedad con que se construye hacia adelante. Creo que eso es muy importante para que nuestro país pueda avanzar y no retroceder, que yo creo que es algo que no nos podemos dar el lujo. Pati, mire, la Cámara 5 suya. Bueno, yo no quisiera entrar en el discurso de la destrucción, construcción, populismo. Yo creo que acá lo que está pasando es que los chilenos se están dando cuenta que uno tiene que transitar hacia una sociedad decente y normal. Uno espera de una sociedad decente que el Estado garantice derechos universales como la salud, la educación y el sistema previsional. Es lo mínimo que uno podría esperar en una sociedad solidaria. Y eso significa que yo me pregunto realmente cómo personas que han sido parte del poder político, empresarial durante 20 años, no pueden hoy en día darse cuenta que algo es evidente, que se necesitan cambio. Cambio es educación pública, gratuita, de calidad. Todos entendemos que los cambios no se hacen de la noche a la mañana y que son transitorios, pero es la voluntad y la convicción de tener el cambio, no estar dudando en el camino. Y lo mismo pasa a terminar con las FP. La FP estatal no sirve, porque sigue siendo un sistema que no es solidario. Acá lo que hay que hacer es transitar un sistema mixto con una base
de reparto solidaria, y la gente que quiera tener una pensión adicional irá a la AFP fuertemente regulada. Y lo mismo en salud, hay que preservar el derecho universal a la salud pública. La gente que tenga más ingresos irá a la privada, pero no podemos entregarle a privado la gestión, manejo y calidad de bienes que sabemos no ha funcionado. Roberto, la cámara 5. Bueno, la verdad es que yo no voy a llamar a votar por nadie porque la verdad, aquí hay que pensar que Chile es una sociedad que está avanzando hacia el progreso. ¿Cuál es la imagen que tenemos que tener en la mente? Es la imagen de los países escandinavos, de la OCDE, a donde pertenecemos. Si ustedes van a votar el día de mañana, háganlo por la gente que les promete un camino de mejor bienestar, pero que está efectivamente financiando esa propuesta con responsabilidad. De lo contrario, nos vamos a perder la oportunidad de llegar a ser un país desarrollado. ¿Estamos cerquita de ser desarrollados? Estamos muy cerca de ser desarrollados. Ayer nomás fuimos elevados a la categoría de ingresos de país de ingresos altos. Tener lucas no significa ser desarrollado. Pero las desigualdades ¿Se tiran un pronóstico para primera o segunda vuelta para las próximas elecciones? ¿Usted cómo cree que le irá a Michelle Bachelet? ¿Primera o segunda vuelta? Mire, yo creo que hay que hacer una campaña para que mucha gente se comprometa en la elección, pero también después. Y no estoy en condiciones de decir ningún pronóstico. Yo creo que muy probable va a salir en primera vuelta, pero depende mucho cómo se desarrollen las cosas. ¿Cómo ves tú? Mis deseos, obviamente, que tengamos una segunda vuelta donde podamos tener más tiempo para poder permear el país con nuestro discurso. Eso es lo que espero. ¿El caso suyo, Pati? ¿Cómo ve la cosa? Yo realmente creo que es el momento del progresismo y en segunda vuelta vamos a estar. Ahí vamos a estar. ¿Tú crees que va a ser la segunda vuelta? Sí. ¿Con quién? Eso ya es problema de este lado. Roberto, muchas gracias señores por habernos acompañado en esta actualidad central. Una discusión abierta que, como lo decimos siempre, es partir a la invitación de CNN en Chile y de Universidad Central. Gracias y por supuesto nos encontramos el próximo fin de semana con otro capítulo a la misma hora y en este mismo canal. Universidad Central. Independencia, pluralismo, compromiso. Presentó Actualidad Central. Discusión abierta.